perforación es a nivel de la base appendicular, a nivel del ciego, ¿sí? Si se perfora a nivel del ciego, lo más probable es que se me lleve también la base, el ciego en sí. Y cuando se abre el ciego, ¿sí? Si se abre el ciego y yo lo suturo, tengo un riesgo muy elevado, ¿sí? De que el colon, cuando esté infectado y ha pasado más de 24 horas, quede perforado, no me va a pegar la sutura, se va a abrir. Entonces, la complicación más grave que yo tengo ahí es la fístula septal. Y por eso nosotros siempre dejamos, cuando tenemos cuando la perforación ha sido a nivel de la base, la base del ciego, ¿sí? La base apendicular, a nivel del ciego, entonces nosotros dejamos siempre lentes ahí. Si yo tengo riesgos de fístula, si veo un ciego acartonado, si la perforación fue a nivel de la base o yo tuve que hacer una sutura a nivel del ciego, tengo que hacer dos cosas. Si veo que el orificio es muy grande, la contaminación es alta, tengo que hacer hemicolectomía, ¿sí? O tengo que cerrar y hacer una ileostomía para salvar ese colon, para ser menos mutilante, ¿ya? O si no, la otra alternativa, jugarme, ponerles puntos ahí, antibiótico terapia de amplio espectro y drenajes, grandes drenajes gruesos para que en caso de que fistulice heces, clasificarle en qué tipo de fístula puede ser y si se me va a cerrar o no quirúrgicamente. Entonces, de acuerdo al sitio de perforación, hacer el programa. Por eso si yo veo ahí que dice perforada, sí, en fase 4, pero papitis aguda complicada, fase 4 con perforación distal, frontera, no va a pasar nada porque sé que la base está normal. O sea, la distal es acá arriba, en la punta de la pinza, sí, donde está la pinza agarrándola, ¿no es cierto? Y en este caso, en este gráfico que tenemos, está perforada en el tercio medio, ¿sí? Y el proximal es donde nace. Si estuviera ahí perforada, ahí fuera fuera ahí ya un problema. Ese es el que son las más peligrosas por el alto riesgo de complicaciones y fístulas que podemos tener. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las recomendaciones que dicen, ¿sí? Las fases también nos van enfocadas a pacientes africanos. En la fase 1, fase 2 prácticamente todos se podemos decir son estériles. Lo único que tenemos que evitar es la infección de la herida, combatir las infecciones de la herida que hacemos con la profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica significa prevenir la infección intraquirúrgica, nada más. ¿Sí? ¿Cómo significa tratar neumonías, tratar abscesos apendiculares, tratar infecciones abdominales? No, nada de eso. Solamente cubrir, ¿sí? El riesgo de infección a nivel del sitio quirúrgico de la piel. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que nosotros solamente damos la cefazolina como profilaxis antibiótica y ya, nada más, porque yo sé que adentro no tengo contaminación. Entonces, miren, las fases congestivas, los cultivos son estériles. En la fase 2 solamente lo que tengo son aerobios, ¿sí? O sea, que vienen de la piel, ¿sí? De fuera. Entonces, solamente con una cefazolina van a estar cubiertos. No necesito nada más. ¿Ya? En cambio, en las gangrenosas y perforadas, ya voy a tener gram negativos y voy a tener anaerobios, ¿sí? Van a estar ahí, esos son los que más problemas nos van a dar, ¿ya? Esos son los que más problemas nos van a dar. Entonces, por eso yo ya necesito el tratamiento con antibiótico terapia, porque tengo que cubrir anaerobios. Significa que tengo que dar metronidazol, ¿sí? El metronidazol nos ayuda a combatir los anaerobios. Entonces, acordarse que el metronidazol, acuérdense de farmacología. El metronidazol tiene dosis antibiótica y dosis antiparasitaria para ameba, ¿cierto? La dosis antibiótica es de 7,5 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas y la dosis para ameba 10 miligramos de peso por kilogramo cada 8 horas. Entonces nosotros utilizamos la dosis antibiótica en horarios de cada 6 horas. ¿Sí? Utilizamos la dosis antibiótica cada 6 horas del metronidazol, sumado para los de gram negativos y con la ceftriaxona, ¿sí? Un gramo intravenoso cada 8 horas, que es el esquema que más utilizamos. Si la persona es alérgica al metronidazol, podemos utilizar la clindamicina, ¿sí? Que también nos va a combatir los anaerobios. Y si no tenemos clindamicina, ¿sí? El cloranfenicol, que es la otra alternativa. ¿Ya? Pero generalmente el esquema de pacientes son alérgicos al metronidazol, vamos con la clindamicina. ¿Ya? Entonces, ceftriaxona, metro, que es el esquema que generalmente nosotros usamos. Ahora, ese es el motivo, aquí está escrito, por el cual en la fase 1 y fase 2 solamente se administra antibiótico profilaxis y en la fase 3 y 4 antibiótico terapia.
entonces ya saben. Fase 1 y fase 2 no hay contaminación bacteriana, no voy, excepto solamente lo que hago es prevenir la infección de sitio quirúrgico, por eso doy solamente antibiótico profiláctico, porque no tengo bacterias. Fase 3, fase 4 ya voy a tener presencia de gram negativos y presencia de monomódulos, donde necesito ya combatirlos con un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación, sí, más un medicamento contra los anaerobios que puedo utilizar, el metronidazol a dosis antibiótica, cada 6 horas con un promedio mínimo de 7.5 miligramos por kilogramo dosis. Ya. Entonces tenemos aquí un esquema de lo que les indiqué, las bacterias más frecuentes, ¿sí? De lo que acabamos de hablar. La clínica ustedes ya la conocen, ya estudiaron en el pregrado, esto vamos a pasar más rápido, no nos vamos a detener mucho en esto, todos conocen, ¿no es cierto? Se presenta primero un dolor visceral, ¿sí? O somático que tiende a presentarse dentro de las primeras 6 horas, ¿sí? O sea, dentro de las primeras 6 horas nosotros no podemos clasificar a nadie de una otitis aguda todavía. Si alguien me llama a valorar a un paciente todavía con que está empezando con 2, 3 horas recién, no, todavía no es tiempo de llamar, ¿sí? Por eso nosotros ya siempre averiguamos siempre qué tanto va el dolor, el tiempo. Tienen que haber pasado mínimo las 6 horas, ¿sí? Que esa nos recibió Tamanes, ¿sí? Y hasta la actualidad se manejan esas 6 horas fundamentales. Esas 6 horas son el paso, la transición del dolor somático al dolor parietal o del dolor visceral al dolor parietal, ¿sí? Del dolor visceral al dolor parietal. O sea, significa el dolor mal localizado, ¿sí? Por ejemplo, cuando inicia la pincha, la persona todavía no sabe, dice, no, no sé dónde, no sé dónde me duele. Se coge, dice, algo me molesta, se coge el ombligo, sí, se coge el mesogacho, dice acá arriba, a nivel del ombligo, a nivel del epigastrio, y un dolor generalizado, no sabe, no lo identifica bien. Sí, por eso se llama visceral. Es un dolor como tipo cólico, intermitente y difuso y mal localizado. ¿Sí? Aquí el dolor, ¿sí? Las fibras viajan a través de las asas posteriores hasta el hipotálamo y todavía no está bien definido, ¿sí? Entonces no es un dolor definido. A diferencia, ¿sí? De el dolor parietal que se presenta a partir de las 6 horas, ¿sí? Donde viaja también por las asas posteriores, pero a nivel del parasimpático, y se localiza ya a nivel del peritoneo parietal. Ese ya es localizado. Y ese es el que nos da también los signos de irritación peritoneal. Ese también viaja también hasta el hipotálamo, pero ahí ya es localizado, ¿ya? Y ese es el que nos da los signos claros de irritación peritoneal. Ese es el que nos da los signos claros de irritación peritoneal. Entonces yo a partir de las 6 horas el paciente ya le empieza a doler la fosa ilíaca derecha. Empieza a aparecer el signo de McBurney, ¿sí? Empieza a aparecer el del TROPS, el MUSI, ¿sí? Empiezan a aparecer todos los signos de irritación peritoneal. Signos de irritación peritoneal significan los signos que se presentan con dolor al rebote, ¿sí? A la descompresión, ¿ya? Porque está irritado el peritoneo. Cuando el peritoneo se irrita por un líquido, por presencia de líquido, ¿sí? Sustancias químicas o procesos inflamatorios que lo estén topando, ¿sí? Se presenta, ahí va a provocar irritación a nivel del peritoneo perital que lo van a localizar, ¿sí? A nivel de fibra sistema nervioso parasimpático y lo va a determinar, lo va a localizar hasta llevar al sistema nervioso central, nos va a determinar ya el lugar exacto, preciso, donde está doliendo. Y podemos buscarlo mediante el signo de McBurney, ¿ya? Entonces, ahí, por eso es lo que a partir de las 6 horas ya puede ser valorable. Antes todavía no. Mientras el dolor es visceral, es un dolor que todavía no puede ser clasificado. Pues tenemos que esperar ese mínimo de 6 horas por el cual todo paciente con 6 horas que tenga dolor abdominal mayor a 6 horas no puede ser enviado a su casa. Siempre debe ser hospitalizado. ¿Sí? Todo paciente con dolor abdominal que tenga un tiempo de duración mayor a 6 horas, el paciente no puede ser enviado a su casa hasta que no tengan ustedes un diagnóstico claro o hasta que hayan diferenciado un abdomen agudo clínico de un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que poder diferenciar. La náusea puede estar o no presente también, no siempre es ley.
que esté ahí presente. El vómito también puede presentarse o no. Generalmente aquí tenemos que ver que el vómito, sí, que generalmente se presenta, si se presenta antes del dolor, generalmente se refiere a patologías clínicas, el que se encuentra posterior al dolor a patologías quirúrgicas. Por ejemplo, un vómito anterior al dolor puede ser por una gastroenteritis y un vómito posterior al dolor por una apendicitis, ¿ya? La fiebre también generalmente puede estar o no puede estar presente, ¿sí? Y se presenta a nivel también desde inicios en forma leve, ¿ya? No se va a presentar directamente con 40, 41, ¿no? Va de forma paulatina, ¿ya? Y en unos casos puede estar y en otros no estar. Ustedes ya han visto a los pacientes que llegan a emergencia con apendicitis, la mayoría casi no tiene fiebre, ¿no es cierto? Ustedes han visto, la mayoría no tiene fiebre, la mayoría, muchos no tienen náusea, no tienen vómito. ¿Sí? Entonces ustedes pueden apreciar que lo que estamos describiendo aquí es la verdad, ¿sí? Los pacientes, entonces, no solamente estarse fijando en eso, no decir porque no tiene vómito, porque no tiene fiebre, no es apendicitis. No, puede estar o no puede estar presente. Lo que más nos basamos y nos ayuda mucho más es la clínica del dolor del paciente y la evolución, ¿sí? Del dolor visceral a dolor parietal con la presencia de los signos de irritación peritoneal, más los síntomas asociados que estamos hablando aquí en este momento. La anorexia puede estar también o no presente, pero no es una ley, ¿sí? Los hábitos defecatorios, algunos pacientes dicen tengo diarrea o tengo molestias urinarias. No siempre atribuir a que porque un paciente tiene diarrea es gastroenteritis, ya no es apendicitis, o porque un paciente tiene ardor para orinar, ¿sí? Tiene una disuria o tiene una poliquiuria, molestias urinarias, es decir, no, el dolor es por patología urinaria o el dolor es por diarrea. Si tengo un apéndice muy larga, sí, que está topando el colon sigmoide o está topando la ampolla rectal, si es pélvica, está topando el colon, la ampolla rectal, está topando el colon sigmoide, ¿sí? ¿Sí? Y me está topando hilo, me está provocando, y el proceso inflamatorio está provocando irritación de esos tejidos, yo puedo tener una diarrea de tipo inflamatorio, ¿sí? Si está topando la cara posterior de la vejiga, puede darme síntomas urinarios. Y si es que está ahí un plazón, puede darme crecimiento bacteriano por translocación bacteriana, puede tener un examen positivo. Entonces, no siempre coger y decir que porque, no tiene, porque tiene diarrea o porque tiene casos de molestias urinarias, lo envié a la casa y total terminó siendo apendicitis. Y lo enviaron, esas son las causas que más encubren, ¿no es cierto? Y los que más problemas nos da. Porque a veces cogen y dicen, como tiene diarrea, le envié con ciprofloxacina, le envié con metronidazol, le envié con un montón de medicamentos, ¿no es cierto? Para el dolor, buscapina, igualito que para una diarrea, ¿cierto? Que para una vías urinarias, lo mismo, infección, le dan antibiótico más analgésico, y después el paciente lo que hemos hecho es prolongar la patología, encubrir los síntomas y prolongar el tiempo y a la final terminan complicados, ¿cierto? Entonces, eso es lo que generalmente suele ocurrirnos cuando no tenemos presentes lo que les estoy indicando, ¿ya? Cuando ya tenemos un plastrón, pueden tener síntomas ya de una obstrucción o una pseudoobstrucción con dificultad para eliminar los gases. Tienen que ustedes tener presente también la posición que adopta el paciente al caminar. Si tengo un paciente que coge y se moviliza, si se sienta rapidísimo, que camina, luego saltar y se moviliza, generalmente los signos de irritación peritoneal se presentan con los movimientos de Valsalva. Sí, por eso algunos casos ustedes van a ver que el cirujano les dice tose o le hacen tápate la boca y tose, o puja o salta o ponte de pie o levántate o camina o pega un salto o lo que sea, o levanta los piernas, ¿no es cierto? Tratamos de crear maniobras de Valsalva, crear un aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Para recrear la sintomatología de dolor. Sí, entonces nosotros si vemos que se nos presenta, también ya tenemos que dudar. Entonces tenemos que tener presente siempre los movimientos, el dolor a los movimientos, a los esfuerzos que creen un aumento de la presión abdominal. Si tienen ustedes un paciente que viene con un dolor abdominal y ustedes le dicen de dónde vienes, por ejemplo, me dicen vengo de Argelia o vengo de Vilcabamba, o todo te dolía cuando venías en el carro, y los mismos pacientes les dicen, fue una tortura, fue un martillo, doctor. Cada vez que el carro pasaba un huequito, dicen, me dolía, me hacía saltar del dolor, un dolor muy intenso, muy fuerte, dice. Y por eso es lo que también ustedes tienen que estar conscientes de ese dolor. Yo tengo un paciente que voy a referir de Catacocha, de Cariamanga, de algún lado, de una vía que es fea hasta acá, Loja, es un trayecto largo, el paciente está con toda la clínica de apendicitis y lo envían sin un analgésico, eso es un martirio. Ese paciente es un martirio total, ¿sí? Eso provoca dolor muy intenso en los movimientos. Y los pacientes que a veces vienen aquí, estando aquí en la ciudad, ¿sí? Estando aquí en la ciudad, solamente en el trayecto del taxi
supongamos de aquí, de San Sebastián al hospital y por ahí, eso que es y con pavimento, solamente a veces en esas irregularidades de la carretera pavimentada, solamente por movimientos o el frenado del carro, por lo que pase por un mínimo huequito, el paciente siente dolor. ¿Sí? Les provoca dolor. Entonces, uno también solamente les averigua eso, el paciente no les cuenta, "Pues, porque venía, me dolía fuerte", dice. Entonces, también esa es una indicación, por en los casos más graves, en los casos, por ejemplo, mientras más grave sea la patología, mayor sensibilidad al movimiento van a tener. En caso que ustedes tengan en la rural un paciente con un cuadro de un abdomen en tabla, un cuadro de dolor abdominal tipo peritonismo, ese pobre paciente, si ustedes lo traen de un trayecto lejos hasta acá, puede hasta chocarse del dolor. ¿Sí? Entonces, siempre enviarlos con un analgésico. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante el analgésico que se debe de, de dar. ¿Ya? Averiguar entonces en el paciente también qué medicamentos tomó, ¿sí? Si se automedicó o no, ya básicamente si tomó o no antiinflamatorios, que es lo que más debemos tener cuidado con el uso de antiinflamatorios. Muchos pacientes, por ejemplo, cogen y lo que más prescriben, hay que acordarnos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde nosotros no tenemos que en esos casos encubrir los cuadros. Yo quiero dar un analgésico, tiene que ser un analgésico de acción central, no un AINE. ¿Sí? Porque la primera fase, ¿sí? Del proceso inflamatorio, ¿sí? De síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, dentro de las primeras fases está la fase hemostática inflamatoria, ¿sí? Con la producción, ¿no es cierto?, sustancias de prostaglandinas, ¿sí? En nuestro organismo como un mecanismo de defensa. Si yo doy un AINE, estoy interviniendo y bloqueando la primera fase de cicatrización. Por eso están prohibidos los AINES en la patología apendicular. Tengo que utilizar solamente analgésicos de acción central, no AINES, ¿sí? No AINES. Y eso ustedes tienen que estudiar y ver farmacología porque en muchos casos cogen y utilizan los pacientes y los mismos médicos, ¿sí? Tanto lo prescriben, supongamos al Sertal, que es uno de los más conocidos. Tanto los farmacéuticos, pacientes y médicos es el único analgésico que se saben, sí, como antes la buscapina, sí, ahora es el Sertal. ¿Sí? Se automedican y toman. Acuérdense que el Sertal tiene un AINE dentro de sus componentes, tiene el clonexinato de lisina, ¿sí? Entonces, ese sí nos interfiere en los procesos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de otros medicamentos que son antiespasmódicos que tienen el antiespasmódico más paracetamol. Por ejemplo, el más común de estos medicamentos es el Dolovan, ¿ya? Que tiene paracetamol más diosina. El Sertal, ¿no es cierto? Tiene el clonexinato de lisina más la de diosina, todo eso. Entonces, acordarse cuál tiene AINE y cuál no tiene AINE. Entonces, están prohibidos los AINES. Igual, o sea, la analgesia no tiene que ser dada también en antiespasmódicos ni nada de eso, sino que tenemos que enfocarnos directamente solo a analgésicos de acción central. Pero ustedes tienen que averiguar medicinas previas que recibió el paciente. Entonces, conocer los medicamentos más comunes y que ha tomado. En base a eso, saber, ¿no es cierto? En el campo, que es donde van ustedes estar en la rural, la Sertal compuesta, el Alka-Seltzer tiene aspirina, acordarse, más bicarbonato, ¿sí? La aspirina pura, que es ácido acetil salicílico, la Pronax y Finalin. Bueno, el Finalin es paracetamol con cafeína, ya. Bueno, pero esos son los medicamentos que más se ven. ¿Sí? Y el que más daño nos ha causado y más problemas nos ha dado en lo que es el ámbito rural y el manejo de pacientes es el Apronax, el Alka-Seltzer y el Sertal. Es lo que más utilizan generalmente. Toda farmacia tienen por ahí o todo tienda y la gente toma como golosinas. ¿Sí? Entonces, tener cuidado y averiguar siempre el uso de medicinas previas. Averiguar operaciones abdominales anteriores, como les indiqué. No siempre confiarse, por ejemplo, los casos que, les estaba hablando, que nosotros nos ha detenido en el diagnóstico y nos ha retardado. A veces situaciones en que vemos cicatrices que los pacientes no nos refieren si es que lo operaron o no lo operaron. A veces el médico les dice, pero gente no lo tiene claro, ¿no? A veces no lo tiene claro o dan mala información. Y ha existido aquí casos en que han llegado pacientes con problemas de tiflitis, que ya se les indicó a los familiares, ya se fueron operados de la apéndice, se les indicó usted tiene un problema de una tiflitis crónica, se inflama cada vez con esto y seguramente hay que solucionarle con este tratamiento. Y así han llegado, los hemos estado manejando, pero cierta vez llegó también el paciente al hospital, estuvo un otro cirujano que no era de nuestra área, y el paciente va y les dice así nomás, o sea, que le duele ahí.
Y al médico, pues viendo que es una sola, coge y lo abre. Nunca encontró la pente ni nada, lo abre y cierra. Entonces, y no era culpa de él, porque el paciente nunca le refirió bien de la manera adecuada, y el paciente, y ahí los familiares de repente le hablaban, pero sí te dijimos que tal cosa y tal cosa. Ya fue, ha sido operado. Entonces, o sea, son situaciones que se presentan de acuerdo a la condición social de cada paciente. Eso ustedes van a ver situaciones también especiales, entonces que tienen que tener en cuenta y averiguar claro sobre las operaciones abdominales previas, antecedentes obstétricos también del paciente, y que es muy importante también conocer si solamente en edades de, si se encuentran en edades o no de gestación. Miren, la epigastralgia se encuentra en un 75-80%, la anorexia 95-75%, la náusea 70%, la diarrea en 10%, y el dolor que se inicia en la fosa ilíaca derecha solo en un 25% se inicia ahí. ¿Sí? Entonces, por eso se indica que a veces es que alguien nos refiere que tiene dolor de entrada en la fosa ilíaca derecha como inicial, un 75% de posibilidades que no sea. ¿Sí? Entonces son, son porcentajes que tenemos que tomar en cuenta. En esto se basó Alvarado también para hacer su famosa clasificación. Alvarado también hizo lo mismo que hicieron sus antecesores. Alvarado también recorrió así, muchos hospitales, recorrió igualito también, ¿sí? Recorrió no solamente de América, de todos los continentes igual, viendo los pacientes, viendo la patología más común para poder hacer la famosa escala de Alvarado. Sí, que algunos la conocen y algunos la aceptan y otros y otros no la aceptan. Nosotros sí la aceptamos. Sí, como un buen, generalmente en medicina no podemos hablar nunca de que ustedes tenemos unos algoritmos a seguir como algo, como una ley. No, el algoritmo se hizo para orientarnos, ¿ya? Pero Alvarado generalmente nos hace una clasificación que nos ayuda a orientar. Cuando alguien conoce la escala de Alvarado, no se olvida de solicitar los exámenes, sabe manejar la clínica, nos ayuda mucho a recordar. ¿Sí? No podemos decir como sus detractores que no nos sirve para nada tampoco, no, no, o sea, nosotros sí le damos utilidad y nos ayuda. Entonces, tenemos que tenerla presente, pero considerar siempre que no existen algoritmos, ¿sí? Que todo más bien proviene de la profundidad en los conocimientos que cada quien tenga, ¿sí? Entonces, él se basó generalmente en esos porcentajes que les estaba manifestando, ¿sí? Para poder elaborar su clasificación. Ya, miren, solo 50% van a presentar esta clasificación. Sí, y esa secuencia que como libro, que cuando uno dice, hay pocos son los pacientes que dicen, doctor, me empezó doliendo aquí a nivel del ombligo y más tarde se me fue y se me localizó en este lado, tuve náusea, tuve vómito, sí, malestar, decaimiento, vómito después del dolor y todo, o sea, ahí sabemos decir nosotros como libro, ahí sí ya describen, el paciente mismo cuenta. Pero solo un 50% de los casos presentan esta forma clásica. El otro 50% va a depender ya de nuestra pericia y nuestras valoraciones que tengamos que hacer y muchas veces ayudados de exámenes complementarios. El diagnóstico puede ser muy sencillo, muy fácil, ¿sí? Así como puede presentarse uno de los más grandes retos. Hasta el momento sigue siendo un reto para los cirujanos. Hasta el momento. No podemos decir y eso que con la tecnología que tenemos ahora, la tomografía ha disminuido mucho el índice de cirugías blancas, sí, que anteriormente llegaban desde un 15 a 25%. Actualmente con la ayuda de la tomografía se han bajado de 5 a 7%, pero significa que de 5 a 7 pacientes por cada 100 todavía tenemos dificultad, sí, y en el diagnóstico, hasta la actualidad, inclusive para los cirujanos más expertos, ¿no? Entonces, donde se puede presentar esta patología. Y de ende, por eso nosotros los cirujanos tenemos una secuencia del estudio del dolor abdominal en específico. Sí, si no podemos determinarlo, si no podemos diagnosticarlo, tenemos que operar al paciente y la laparoscopía diagnóstica, sí, se convirtió en un método tanto diagnóstico como de manejo. Sí, es la ventaja del cirujano, pues que ante la duda y ante todo nosotros preferimos operar, sacar una blanca, a esperar que se me complique. ¿No es cierto? Que es lo que nosotros hacemos generalmente. Si ya tengo estos problemas, no puedo, ya el diagnóstico más bien me confunden. Antes que me orientan, paso directamente, sea la laparoscopía diagnóstica, que es la ideal, ¿sí? O la laparotomía diagnóstica, que también a su vez puedo utilizarla como terapia en el mismo momento. ¿Sí? La fase visceral apodómica, sí, nos habla generalmente, o sea, de cómo puede presentarse la secuencia de los síntomas de apendicitis, y Murphy fue quien nos describió una triada, ¿sí?
Entonces, ustedes van a escuchar de la triada de Murphy. Recordarse que también hay el signo de Murphy, pero aquí tenemos la triada de Murphy en apendicitis aguda. Recordarse esto, ¿sí? Entonces, la triada, ¿en qué consiste? En dolor en la fosa ilíaca derecha, náusea y vómito y fiebre, ¿sí? La presencia de náusea, vómito y fiebre. Dolor en fosa ilíaca derecha es una, náusea, vómito es dos y fiebre. Sí son la presentación de la triada clásica de Murphy. ¿Ya? Entonces, esta generalmente, cuando la tenemos presente a esta triada, sí, la posibilidad diagnóstica es superior al 50% de entrada, ¿sí? Cuando el paciente nos refiere esta triada de Murphy, ¿ya? La elevación de la temperatura generalmente generalmente es leve y paulatina, 1 grado conforme se vayan presentando la sintomatología y la evolución del paciente, ¿sí? Y las temperaturas elevadas generalmente se presentan en complicaciones. Ya, eso es lo que vamos de lo que ya hablamos, ¿sí? Ahí les envío unas diapositivas, también ya le compartí a su compañera de los puntos más importantes de diagnóstico, ¿sí? Los signos ustedes tienen que leerlos, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que, que leer los síntomas más comunes, leerlos, profundizarlos, investigarlos. El tacto rectal ha disminuido su uso, ¿sí? Entonces es una ayuda diagnóstica, pero solamente de patología dudosa y tumoral, sobre todo cuando ustedes sospechen de que existe alguna masa ahí que esté provocándonos el problema. Caso contrario, no se debe de realizar. La tomografía lo ha sustituido totalmente. Este es solamente en casos de que se tengan pacientes generalmente ancianos o donde ustedes quieran descartar patología tumoral y la tomografía no les preste la ayuda y el beneficio que nos brinda este estudio de imagen, ¿no? Entonces, el tacto rectal anteriormente lo consideraba que se debe hacer en forma obligatoria, actualmente con las ayudas diagnósticas solamente en casos exclusivos y para descartar, ¿sí? Las patología tumoral, básicamente. Ahí tenemos la escala de Alvarado que les indicaba, como ustedes se pueden ver, se va a dar los puntajes de acuerdo a los síntomas, a la migración del dolor, a la diferencia en la fosiliaca derecha o no, a la presencia de fiebre, ¿sí? La presencia de leucocitos de laboratorio y nos da unos puntajes, ¿sí? Entonces ahí tenemos negativo de 0,4, posible de 5 a 7, índice mayor a 8. La escala modificada, ¿sí? Donde también donde está actualizada, cambian un poco los valores. Generalmente con valores de 7 a 10 ya nos da una certeza. En los valores de 5 a 6 ya consideran la tomografía y los estudios diagnósticos también. Nos ayuda a, a diferenciar con estudios ya de imagen que tenemos que tener presente, ¿sí? En lo que es la valoración clínica, básicamente, ¿sí? El resto de ahí se mantiene casi en las síntomas y puntuaciones, casi se mantiene con valores similares a la clasificación original, ¿sí? Y aquí lo único que nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, para poder asignar un punto más, es cuando nosotros tenemos que agregar dentro de lo que es la suma, ¿sí? Dentro de lo que es la suma, realizar cuando tenemos valores entre 5 y 10, ¿sí? Ayuda diagnóstica de una tomografía o ecografía. A la de Ripasa, que no ha superado a la de Alvarado, entonces solo más queda ahí como curiosidad. En el laboratorio, acordarse que también todo no es ley, sino decir que porque no tiene leucocitos no es apendicitis. El manejo del diagnóstico de apendicitis es netamente clínico, sí, netamente clínico. La ayuda al laboratorio es de alta sospecha también, nos ayuda así a tener una sospecha y orientación para hacer diagnósticos diferenciales. Si yo tengo un paciente que tiene dolor abdominal de 24 horas y le hago la biometría y está en 20.000, hay dos cosas que pueden haber. Están los leucocitos en 20.000 y más del 80% de neutrófilos y un PCR elevadísimo. Hay dos cosas que pueden pasar. Una, que el paciente me miente, ¿sí? Que el paciente me miente en el tiempo de evolución de la enfermedad, o es otra enfermedad que no es apendicitis, ¿sí? Porque la apendicitis generalmente nunca va a subir, como ya vimos que la evolución de los síntomas son progresivos. Yo en 24 horas, pues no voy a tener 20.000 de blancos. Ustedes han visto ahí que llegan pacientes a veces con 24, 48 horas de evolución y todavía los blancos están normales. Y no solamente están en 11.000, 12.000. Con 3, 4 días están en 15.
Solamente los que están con peritonitis franca están con 17, 18, 20. Si yo tengo un paciente que llega, por ejemplo, una mujer que llega con dolor abdominal muy intenso, sí, signos de irritación peritoneal franco, hago la biometría y en ese rato ella me dice y me asegura y me dice que el día de ayer estuvo súper bien y que el dolor solamente empezó en la mañana y que es un dolor muy intenso y que se va deteriorando, hasta se desmayó del dolor, hago la biometría y veo el PCR en 100 y veo leucocitos de 20.000, ¿sí? El hematocrito le empieza a descender, a bajar, ya no es apentitis, es un embarazo ectópico roto, o tengo un quiste roto, o tengo lo que sea, pero si es que es mujer, ¿no es cierto? Entonces, eso me está pasando ahí. Tengo una enfermedad, o se perforó una úlcera, o se perforó lo que sea, es un paciente anciano, ¿sí? Pero ya no es apéndice. ¿Sí? Entonces, y la otra cosa es de que el paciente me miente, no sean las 24 horas, sino que el dolor empezó hace una semana y se estuvo automedicando y recién empezó a doler fuerte desde hoy día. Sí, eso ha ocurrido muchas veces, porque los pacientes generalmente del campo tienen una buena tolerancia al dolor, tienen una buena tolerancia al dolor. Ellos, uno les dice, a ver, cuéntenme desde cuándo les duele, desde ayer nomás, dice. Uno realiza la biometría, está en 20.000. Le hace el examen físico otra vez, el paciente pone cierta resistencia y todo. A ver, cuénteme, ¿desde ayer le duele fuerte? Sí, dice. Entonces uno tiene que irse a la anamnesis, ¿sí? A su habilidad de sacar los datos, ¿sí? Y con las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes váyanse con el paciente y digan, a ver, hoy día estamos lunes, ¿el sábado cómo estuvo? No, el sábado me empezó a doler un poquito, pero no, no era mucho, sí trabajé, dice, no, no era mucho el dolor. Pero ya le empezó a doler el sábado, sí, pero me tomé una buscapina, me tomé un Sertal, me tomé una enterogermina, lo que sea, saben decir ellos, ¿no? Y ya me pasó. Y dice, sí, pues desde ayer nomás me duele fuerte. Entonces, ahí el paciente ya estamos viendo que los datos de laboratorio ya nos van a ayudar a conocer la verdad de lo que está ocurriendo en estos casos. Si el paciente automedicó, no se automedicó, si el dolor en realidad apareció durante ese tiempo, ¿no? Eso ya nos va orientando. Esos son puntos que nos van orientando. Si yo sé que una biometría no se me va a elevar de acuerdo a la apendicitis, no se me va a subir los blancos a 20.000 en 24 horas, que es la elevación es paulatina, y el paciente me presenta fiebre de 40 o me presenta leucocitos de 20.000 en un tiempo anterior, yo tengo que sospechar lo que les indique. O me miente el paciente o es otro diagnóstico. Entonces, mi deber es descubrir, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo que pedir exámenes, estudios complementarios, nuevamente regresando del paciente y averiguar bien la anamnesis, ¿sí? Indicarle, averiguar con los familiares, de repente los pacientes no cuentan todo o están automedicados o algunos no cuentan. Ha ocurrido en muchos casos en pacientes, por ejemplo, mujeres, que a veces por miedo o temor que los papás están presentes ahí, no cuentan y dicen, por ejemplo, juran y aseguran que nunca han estado con ningún hombre ni nada y total, el rato que ingresa a quirófano se ven los embarazos ectópicos, los embarazos ectópicos rotos ahí, tanta cosa, lo que ocurrió, las complicaciones y situaciones que a veces los pacientes no cuentan ni manifiestan, pero que nosotros ya lo sospechamos con los exámenes que se ve, ¿sí? Entonces, esas situaciones, por ejemplo, nos ayudan mucho a poder discernir sobre enfermedades y diferenciar. Y básicamente, esos estudios tienen que hacerse mucho en las edades extremas, en el sexo femenino, sí, mujeres en edad fértil, donde también hay que descartar enfermedades pélvicas inflamatorias, sí, que a veces nos hacen, las EPI son los que más problemas nos dan a veces de falsas, de apentitis blancas que tenemos que meternos si fuera un manejo solamente era un manejo clínico, sí, pero que igual es una de las que a nivel mundial es de la que también produce una mayor incidencia de apéndices blancas, sí. Entonces, a veces surgen también por la información de los pacientes que no nos dan en manera adecuada, y a nosotros al determinar un estudio tomográfico y al determinar en un estudio ecográfico presencia de líquido en cavidad abdominal, pues no tenemos nada más que hacer que meternos en quirófano, ¿sí? Y el diagnóstico se hace a través de la cirugía, de la laparoscopía diagnóstica. Y terminamos viendo que las apéndices están bien y ese líquido proviene de problemas de tipo ginecológico muchas veces o enfermedades de algún otro tipo. Entonces, miren, ahí tenemos un gráfico más o menos cómo se van elevando, ¿sí? La apéndice aguda puede estar de 7.300 hasta 14.500 en gangrenosa, sí, podemos tener variaciones hasta de 3.900 hasta 17.000, o sea, puede bajar también la fórmula normal, ¿sí? Y tenemos en las perforadas también las de 2.000,
de 2100 hasta a más de 1900, generalmente tenemos ahí 20.000 o 2000. Tenemos que tener presente de que en un caso, si yo tengo un paciente con una peritonitis, donde tengo unos leucocitos de 30.000 o 35.000, pacientes con abscesos en cavidad abdominal o peritonitis generalizadas, ¿sí? Con una leucocitosis de 20.000, 25.000, 30.000, 35.000. Prefiero tener valores de 25.000, 35.000 a tener leucocitos de 2.000, ¿sí? Cuando ya tengo leucocitos de 2.000 o menos de 2.000 o menos de 3.000, me indican que el paciente está perdiendo la capacidad de respuesta, ¿sí? Inflamatoria sistémica, estamos perdiendo la batalla, ¿sí? Estamos perdiendo la batalla. Nuestro organismo está entró en falla multiorgánica, ¿sí? Entramos en una sepsis severa donde la respuesta inflamatoria perdió, ¿sí? O sea, vencieron las bacterias, venció la inflamación, nuestro organismo ya no tiene capacidad de respuesta. Cuando yo tengo todavía 30.000, 35.000, 25.000, tengo capacidad de respuesta. Pero si yo ya tengo en un paciente, ya tengo una biometría ya con 2.000, todo eso significa que ya la capacidad de respuesta de mi organismo fracasó. La probabilidad de morir es mucho más alta, el pronóstico es reservado, ¿sí? Entonces, es preferible tener una cantidad de leucocitos alta a tener una leucopenia, ¿sí? A tener valores inferiores. Entonces, a tener presente siempre esto. En algunos casos también se pueden dar elevaciones de las bilirrubinas, de las transaminasas, de acuerdo si es que tengo no síntomas asociados de pireflebitis, ¿sí? Que son migración bacteriana a través de la porta, ¿sí? Bacterias a través de la porta que pueden ir al hígado, eso es la pireflebitis. Ya, entonces también nos puede dar elevaciones bilirrubinas con episodios de ictericia en estos casos de apendicitis, ¿no? Entonces en la pireflebitis estudiarán y revisarán lo que es pireflebitis. Estudios diagnósticos, la RX de abdomen nos puede servir, generalmente ya está en desuso como diagnóstico de apendicitis, pero se lo utiliza para un diagnóstico diferencial en caso de obstrucciones, en caso que se quiera investigar presencia de cálculos o apendicolitos, ¿sí? O de presencia de cálculos de ictesis renal. Ya actualmente nos sirve más para poder determinar la presencia o no de obstrucciones. Y hablamos que los plastrones a veces nos pueden dar síntomas de obstrucción intestinal. Un plastrón en una paciente con una apendicitis aguda crónica puede darnos un plastrón y puede darnos esta patología, síntomas claros de obstrucción. Entonces la radiografía, sí, nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. La utilidad clínica es discutida, solamente nosotros la podemos utilizar como solicitarla cuando quiera hacer un diagnóstico diferencial. En caso contrario, un apendicitis no se la pide, salvo que yo tenga un criterio de que quiero diferenciar de alguna otra patología de tipo intestinal. Sí, el eco es el que más el que lo disponemos y el que más nos va a ayudar. ¿Sí? El eco generalmente tiene una sensibilidad de 85, especificidad del 90%, mide lo más importante es aquí que tenemos los diámetros apendiculares. Mientras el diámetro apendicular, acuérdense que el diámetro apendicular era hasta 8 milímetros anatómicamente, ecográficamente solamente es hasta 6, ¿sí? Entonces yo tengo diámetros ecográficos y diámetros anatómicos. Los diámetros ecográficos nos hablan hasta un diámetro no mayor a 6 milímetros, ¿sí? Si está más de 6 milímetros, es un signo de apendicitis aguda. ¿Sí? Si el aumento de la pared también está mayor a 2 o 3 milímetros, y la estructura, ya la luz ya no se comprime, ¿sí? Si la luz ya no se comprime, ¿sí? Ya no es compresible, y la presencia del fecalito, ¿sí? Entonces, con esos signos asociados, esos signos de aquí son criterios para hablar de apendicitis aguda. Ahí podemos ver, ustedes pueden ver ahí los gráficos, cómo se puede visualizar, ¿ya? Además de lo que acabamos de hablar, si yo encuentro ahí presencia de grasa sucia, ¿sí? O edema del mesenterio, ¿sí? Apendicular, del mesoapendicular, la presencia de líquido periapendicular o líquido a nivel del fondo del saco de Douglas en las mujeres o recto vesical en el hombre, ¿sí? La presencia de una masa compatible con un plastrón, ¿ya? Y son síntomas asociados a lo que acabamos de hablar de diagnósticos de apendicitis, ¿sí? Entonces también nos puede ayudar mucho a valorar ahí los cortes que haga el médico radiólogo, ¿sí? Entonces generalmente le va a hacer un corte longitudinal y un corte transversal, ¿ya? Entonces en el corte longitudinal él va a presionar, va a estar buscando estos síntomas, va a tratar de medir la pared, va a tratar de encontrar un apendicolito o algún sitio de obstrucción, va a buscar la grasa sucia o no, va a buscar líquido, si se comprime o no, ¿sí? Eso va a ver las características, y va a intentar buscar también la vascularización, y le va a hacer dos cortes, un longitudinal y un transversal.
Si en el corte transversal tenemos ese signo de diana, como pueden ver en el gráfico 2, donde están esas flechitas y donde está esta, como esta bolita, como este halo, ¿sí? Si lo tenemos ahí, y ustedes pueden ver ahí, aquí tenemos unos cortes longitudinales, ahí tenemos un corte transversal, ¿sí? En el primer gráfico. Entonces, ¿cómo nos van buscando? Sí, cómo nos van buscando el apéndice, miden la vascularización, tratan de medir las paredes, ¿sí? Y podemos ver ahí los signos de diana, ¿sí? Entonces, en el gráfico A, donde dice A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver en esos cortes, ¿no? En esos cortes transversales, ¿sí? Ahí sí, ellos ya una vez que han medido, ¿sí? Y la pueden visualizar, generalmente ya tenemos los signos de apéndice agudo. Acuérdense que normalmente el apéndice, como tiene una posición cuando se encuentra, es flexible, suave, ¿no es cierto? Generalmente a veces suele ser muy difícil que la puedan valorar. Hay bastante gas, no va a permitir, normalmente casi el apéndice no se la va a ver. Sí, se la ve cuando está inflamada. Cuando está inflamada, cuando hay signos claros de que está inflamada, es más fácil verla. Cuando hay el líquido, cuando ya está dura, han aumentado los diámetros, ¿no es cierto? Las paredes están engrosadas, y ahí se la puede visualizar más. Y es por eso que el eco tampoco no es un diagnóstico 100% efectivo para decir que nosotros podemos decir porque el eco te sale negativo, no se trata de apéndice. Tenemos que relacionar siempre la clínica con el laboratorio y los estudios de imagen. ¿Ya? Entonces, esos tres parámetros nos van a ayudar mucho a hacer un diagnóstico preciso, sí, de la patología que tenemos. Entonces, siempre decirle al paciente, averiguar la parte clínica, correlacionar con el laboratorio y correlacionar con las imágenes, emitir nuestro criterio diagnóstico. ¿Ya? La tomografía, cuando tenemos duda, en esos casos, como les indiqué, si a veces si está en retroperitoneo o está en una posición retrocecal, está muy adherida al retroperitoneo o está subserosa, el eco no la va a ver, ¿sí? No la va a ver. Va a salir limpio y no la va a ver. Si estamos en las primeras fases, todavía está empezando, no la va a ver, ¿ya? O si tenemos algún proceso tumoral o algún proceso que obstructivo o presencia abundante de gas, el eco no nos va a ayudar. Entonces la tomografía se vuelve de elección. Es ideal pedir la tomografía contrastada, simple y contrastada. Depende de la habilidad mucho del radiólogo. Sí, por ejemplo, el doctor Alexander Lozano nos hacía mucho con simple, él ya las veía. Pero los otros radiólogos generalmente siempre querían con contraste, ¿no? Entonces lo ideal es generalmente, o sea, se indica generalmente con contraste para poder ver la luz. Ahí tenemos un gráfico donde se la ve claramente, ¿no es cierto? Un apendicolito, el trayecto y el proceso inflamatorio apendicular. Este corte nos ayuda mucho para poder ver, ¿sí? Un corte haciendo así, cuando bajamos a rayos X y se les pide el corte tangencial que nos hagan ahí por segmentos para poder ubicar mejor antes que los cortes transversales que a veces no nos permiten una visualización tan clara si no tenemos una secuencia o no o la tomografía es con contraste, ¿no? Entonces ahí en esos cortes a veces se tiene que tener más cuidado y poderlas revisar con mayor precisión. Ya, entonces ahí tenemos que ver, entonces igual la tomografía busca también las alteraciones de las características anatómicas del apéndice que empezamos hablando, ¿no es cierto? Igual que el eco nos indica también que tienen que estar aumentados el diámetro transversal mayor a 6 o 7 milímetros también, la presencia del apendicolito, sí, la presencia de engrosamiento de la pared, del líquido periapendicular, la presencia no de grasa sucia, sí, y generalmente hacer el seguimiento y la reconstrucción del trayecto que tiene el apéndice en los cortes sagitales, sí, y cuando se pide que hagan un, un corte, sí, nos hagan en esquema, aquí como ustedes pueden ver, cómo nos ayuda. Aquí tenemos una resonancia magnética, que no es la ideal tampoco, pero se utiliza en casos especiales cuando queremos descartar también procesos asociados como litiasis renal, que también ahí sí nos va a ayudar, sí, o queremos descartar, o el paciente no puede realizarse tomografías de contraste, ¿ya? Entonces, en esa situación solamente estaríamos pidiendo, pero no es los estudios ideales. Entonces, tanto la radiografía de abdomen como la resonancia no son ideales, excepto que nosotros consideremos para hacer un diagnóstico diferencial. Los estudios ideales para hacer apendicitis, entonces son la clínica, el laboratorio y el eco. Y cuando queremos precisar más, si la tomografía contrastada de abdomen y pelvis. ¿Ya? Existen casos típicos como son la apendicitis en niños, donde siempre tiene que ser estudiada,
Sí, tenemos que profundizar mucho más en los diagnósticos porque esto es más difícil. Y obviamente los niños, ¿no es cierto?, no refieren antecedentes, no cuentan, sino lo que hacen es más llorar y encima de eso las probabilidades de comorbilidades son más altas en estos casos. Sí, entonces aquí no debemos de dudar nosotros en hacer todos los estudios diagnósticos necesarios, sí, para llegar a un diagnóstico adecuado, considerando que pueden estar presentes otras patologías más comunes en esos niños en niños de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder discernir entre una patología y otra que vamos a ver más adelante, ¿sí? En los siguientes gráficos. Igual en los ancianos, ¿sí? También entonces investigar también las incidencias de enfermedades asociadas que pueden presentar estos pacientes, sí, aquí tomar, suele ser frecuente a veces la presencia de tumores en estos casos, diverticulitis que nos pueden confundir, sí, igual la mortalidad también es más alta en estos grupos, igual que en las mujeres, en las embarazadas, ¿sí? Donde muchas veces, de acuerdo al grado que tengan de embarazo, el tiempo que haya transcurrido, ¿sí? Entonces la ubicación del apéndice también puede hacernos variar la sintomatología. De aquí el de los diagnósticos se vuelven más complicados, inclusive los diagnósticos de tipo de ecográfico y de laboratorio. Y se vuelve más complicada la situación en esos casos, donde tenemos que ser más precisos, sí, y no dudar ni escatimar en la solicitud de exámenes para poder realizar el diagnóstico correcto. Ya, el diagnóstico diferencial, lo que les indicaba, en niños y preescolares, ¿sí? Tenemos que diferenciarlos de una neumonía basal que puede provocar dolor abdominal, divertículos de Meckel, gastroenteritis aguda, invaginación o índice de solución, y la linfadenitis mesentérica, conocida también como la famosa adenitis mesentérica. Es la más común en nuestro medio, ¿no es cierto? Buscas la diferencia que la adenitis mesentérica solamente con líquidos, ¿sí? Nada por vía oral, unos líquidos, un suerito, analgesia y reposo, descanso, en 24, 48 horas ha cedido el problema, ¿no es cierto? Sí, y muchas veces nos puede confundir con cuadros de apendicitis aguda, pero también a veces cuando no hemos diagnosticado a tiempo, más bien por manejar adenitis mesentéricas hemos terminado con apendicitis complicadas. Entonces, tener presente, sí, esos diagnósticos diferenciales de acuerdo a las edades. Ya en mujeres en edad fértil, dolor premenstrual, enfermedad pélvica inflamatoria, quista del cuerpo lúteo, folicular roto, torsión de ovario, embarazo ectópico, sarquijitis, endometriosis, miomas, abscesos tubováricos. ¿Ya? En hombres generalmente la patología es menos común, o sea, las alternativas de diagnóstico son menores. Un hombre con dolor en fusil ilíaca derecha más de 6 12 horas, apendicitis. O sea, ahí casi no tenemos que dudar, a menos que existan antecedentes o asociar con otros síntomas que puedan diferenciarlos de una enteritis regional, litis ureteral, torsión testicular o epididimitis, ¿sí? El diagnóstico en el hombre es un poco más fácil y más rápido ante un dolor abdominal en fusil ilíaca, ¿cierto? Entonces solamente tenemos que pensar estos casos para descartar. A veces lo más común de descartar a veces suele ser la litiasis renal o problemas que tienen que ver con el testículo. Ya. En, en ambos sexos, tenemos que diferenciar diverticulitis, úlceras perforadas, tumores, perforaciones por cuerpo extraño, gastritis, abscesos del psoas, colitis, pielonefritis y cuadros de obstrucción intestinal. Ya, ¿cuáles son las complicaciones que nos pueden dar la apendicitis? Sí, nos puede provocar un pasón, nos puede provocar un hilio paralítico, una perforación nos puede provocar un hilio, ¿sí? Nos puede dar abscesos, ¿no es cierto?, intraabdominales, fuga del muñón en caso de que, por ejemplo, ya fue, si el paciente se perforó, ¿no?, a nivel del sitio de la base, ¿sí? Ruptura de la pared cecal, hemorragias, hernias, eventuaciones, o sea, en los casos de que fueron operados los. El plastón es importante que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Plastón apendicular, existen aquí dudas existe a veces controversia en el tratamiento. Nosotros como cirujanos generalmente tenemos la escuela de plastrón, operar, o sea, todo apendicitis, operar, ¿ya? Plastones, si son sintomatológicos, se deben operar. Y el paciente ya tiene unos 2 meses con dolor o 3 meses con dolor y se ve ecográficamente que está ahí el plastón, pero el paciente se encuentra afebril. Solamente el único síntoma que tiene es dolor, no hay leucocitosis, el paciente está en condición estable, ¿sí? Solamente el dolor es de leve a moderado, no hay fiebre, no hay leucocitosis y clínicamente el paciente está en una condición estable. El tratamiento se realiza a base de manejo antibiótico por 7 a 14 días intravenoso, ¿sí? Y en un mes, en un periodo de 1 a 3 meses, la cirugía, ¿sí? Operar.
Entonces, ese es con el ánimo de disminuir el proceso inflamatorio, porque generalmente ocurre que en estos casos el apéndice ya está digerida. Y el plastrón que está formado por el epiplon, el ilion, el colon, el apéndice en sí, sí, y tiene a veces contenido en el centro de líquido purulento y a veces el apéndice ya está digerido. O sea, el rato que nosotros abrimos y al estar los tejidos inflamados, lo que podemos hacer es más bien perforar los intestinos, ¿sí? Y no vamos a encontrar el apéndice. Entonces, lo único que vamos a hacer la cirugía es para abrir y colocar un dren y muchas veces hemos roto los intestinos. Entonces, la cirugía fue peor que la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ante esa situación de ese tipo de plastrones, si el paciente está estable, se aconseja primero el manejo con antibiótico, ¿sí? El manejo con antibiótico, drenaje percutáneo en caso que amerite y exista una colisión en el centro, ¿sí? Lo que se iba a hacer por cirugía, hacerlo como percutánea con ayuda de radiólogo intervencionista y programar la cirugía, diferir la cirugía para un espacio de 1 a 3 meses, de acuerdo a la evolución del. Pero si el pastrón es con un paciente con síntomas, ¿sí? Si el paciente tiene dolor intenso, tengo leucocitosis, tengo síntomas de obstrucción, ¿sí? Tengo fiebre en el paciente, está complicado, tendrá que operarse. Así no encontremos el apéndice, así perforemos intestinos, el paciente podrá terminar con una ileostomía, una colostomía, con drenajes o lo que sea, pero tendrá que operar. Sí, ahí no habrá vueltas que dar, este paciente tendrá que resolverse quirúrgicamente. Entonces, la tendencia del plastón será a la reabsorción, al absceso, la perforación o la obstrucción. ¿Ya? Entonces, eso tendremos que valorarlo con lo que les acabé de decir, ¿sí? De acuerdo a la condición del paciente, cómo se encuentra clínicamente, a los resultados de exámenes de laboratorio, los estudios de imagen, ¿sí? Y lo primordial, cómo ha ido evolucionando el paciente. ¿Sí? Entonces, el tratamiento conservador. Sí, lo que les indicaba, entonces primero el manejo clínico y la cirugía posterior. Sí, se utilizan antibióticos de amplio espectro, cefalosporinas de tercera generación, generalmente son el metronidazol, en dosis máximas altas, sí, se puede asociar un aminoglucósido en caso de que el paciente lo amerite, ya, o solamente combinamos una cefalosporina de tercera más el metronidazol, el metronidazol que generalmente utilizamos por periodos, sí, intravenosos mínimos de 7 a 14 días. ¿Ya? Entonces se debe dar y posteriormente la cirugía en un mes, ¿sí? En un mes, de acuerdo a cómo, a cómo vaya yendo el paciente. Ya, la pentectomía es el tratamiento, ¿no es cierto? Ideal para la apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, primero el paciente tiene que ser estabilizado, ¿sí? Una vez que ya tengo hecho el diagnóstico en este tipo de pacientes. Sí, entonces hago el manejo clínico. Primero tengo que hacer, eh, al paciente lo dejo, ¿no es cierto? Suprimo la dieta, tengo que darle los líquidos, reponer los líquidos de electrolitos. De acuerdo a la condición del paciente, solicito o no electrolitos. Si es que ese es un cuadro de apendicitis aguda que está empezando, no amerita hacer electrolitos. Pero si tengo una peritonitis con lo cual el paciente está con diarrea, vómito, y yo noto que está deshidratado, es obligatorio el uso de electrolitos, ¿sí? Los pacientes tengo que estabilizarlos primero, ¿sí? Siempre reponer lo que es los líquidos electrolíticos, el antibiótico, antibiótico profilaxis, antibiótico terapia, ¿sí? En el manejo analgésico que les indicaba, un analgésico de acción central, se prefiere el tramadol, ¿sí? El tramadol se prefiere porque el tramadol dura un promedio de unas 4 horas más o menos que nos da de analgesia franca, una dosis de 50 miligramos nada más, ¿sí? Si el paciente nos tolera. Ya cuando hablemos de dolor abdominal, de abdomen agudo, vamos a hablar la escala del dolor de tronco, ¿sí? Entonces esa nos ayuda, por ejemplo, a ver la respuesta a la analgesia. Ahí vamos a revisar básicamente lo que es la analgesia en estos casos, ¿no? Entonces aquí en apéndice se aconseja tramadol, ¿sí? De acción, si no tienen un tramadol, algo que el paracetamol, ¿ya? De última instancia se aconseja AINES, no se aconseja utilizar AINES. Y en caso que tengan que utilizar un AINE, a lo máximo se recomienda la dipirona, ¿sí? O el metamizol, ¿sí? Se recomienda en dosis de 1 gramo porque el metamizol es un AINE. Pese a ser un AINE, el grado de potencia antiinflamatoria, sí, es leve. Supongamos si cogemos el diclofenac, que es el punto básico, es el punto cero, supongamos, el grado neutral de potencia antiinflamatoria. El ketorolaco es 5 veces superior al diclofenaco y la dipirona es 5 veces menor, ¿sí?
el tiempo de acción también de la dipirona es muy baja. Entonces, lo que nos ayuda mucho, ustedes han visto que la dipirona se utiliza mucho para bajar la fiebre, ¿ya? Para calmar el dolor, sí, pero no casi como antiinflamatorio. Sí, esa la potencia antiinflamatoria es muy baja y solamente dura 4 horas. Entonces, ese sería el indicado. No les digo que ese use, ¿sí? Solo les hablo en casos de que ustedes tengan que decidir. En caso de que ustedes tengan, a veces hay situaciones en que uno no tiene a mano todo, ¿no es cierto? Pero uno tiene a la mano otra vez un paracetamol, no tiene tramadol, o tiene una dipirona, o lo que sea. Yo tengo que ver qué es lo que utilizo. Y si me veo obligado a utilizar un AINE, siempre describir y colocar por qué, ¿sí? El AINE sí me va a encubrir, un ketorolaco sí me va a encubrir la respuesta inflamatoria sistémica, me va a bajar los leucocitos, me va a bajar el PCR, ¿sí? Va a ser un tiempo de vida promedio de 8 horas. Sí, a diferencia de una dipirona que será 4 horas a lo mucho, potencia la materia más muy baja, no me va a interferir mayormente, ¿sí? Pero el tramadol no me va a interferir en nada. Tramadol es acción central, paracetamol también, acción central. Entonces, el tramadol, lo utilizo al tramadol a dosis de 50 miligramos, jamás me va a quitar los síntomas de irritación peritoneal. Es falso cuando yo diga que porque tienes tramal ya no te puedo examinar. Sí, va a bajar el dolor, el umbral del dolor, pero si yo le presiono a la fosa ilíaca derecha, luego los signos de síntomas de irritación peritoneal van a estar presentes, van a tener dolor. Sí, los puedo desencadenar con los síntomas de irritación peritoneal. Lo que no va a tener el paciente se va a sentir un poco mejor su condición porque solamente va a doler el dolor a nivel del sistema nervioso central, pero no me va a quitar. Yo lo puedo desencadenar con síntomas de irritación peritoneal. Entonces, el tramadol es el medicamento de elección que se debe de utilizar para calmar el dolor de emergencia, siempre que uno tenga un bosquejo de lo que va a hacer, ¿sí? Posteriormente. Entonces, yo antes de colocar un analgésico tengo que tener una presunción diagnóstica y tengo que tener hecho un bosquejo, ¿sí? En mi mente de qué diagnóstico es y de qué estudios voy a pedir. ¿Sí? Supongamos si le coloqué el tramadol, hasta eso voy a esperar que le hagan el eco de abdomen inferior y los exámenes de sangre que pedí. Ya, mientras tanto, para que el paciente esté tranquilo y los familiares no me estén presionando también y yo poder trabajar, pues es obligatorio el uso de un analgésico de este tipo. Sí, una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? El tratamiento debe ser netamente quirúrgico, tengo que elegir entre la cirugía convencional y cirugía laparoscópica. Ya, bueno, aparte de eso, yo, por ejemplo, en lo que es la cirugía, si es que le voy a hacer una cirugía convencional, y dentro de las primeras 24, 48 horas de dolor, sí, donde si me encuentro posiblemente en las fases uno y fase 2, el tipo de incisión que elijo es la incisión de Rocky Davis o la incisión de McBurney, la lateral derecha, a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? La McBurney se encuentra a nivel, ¿no es cierto?, de la fosa ilíaca derecha, sí, la unión de los dos tercios externos con el interno, sí, a nivel en una línea trazada de forma imaginaria, desde la espina ilíaca anterior superior hasta el ombligo, ¿sí? Hago un corte oblicuo. Ya, y la de Rocky Davis, en cambio, es en el mismo punto de McBurney, pero en forma transversal. Una incisión de 2 hasta unos 5 centímetros. Ya es una incisión pequeña, de acceso rápido, pero esta la pude hacer solamente hasta las primeras 48 horas. Pasados los 2 días, tengo que hacer corte de la parotomía, ¿sí? Tengo que hacer una incisión infraumbilical media o suprainfraumbilical media de acuerdo a los síntomas, ¿sí? De acuerdo a los síntomas del paciente. La laparoscópica generalmente la única contraindicación relativa es cuando tenga una sospecha de una distensión muy marcada de gases, pero tiene generalizada, sí, o un plastrón que sea ya de días de evolución que yo sé que no voy a poder desprender con las pinzas. Pues donde tendría que ser laparotomía. Ya. Pasados los 3 días, entonces es obligatorio ya la laparotomía en la mayoría de casos que ya tenemos complicaciones. ¿Sí? La laparoscopía diagnósticas en casos de dudas. Ya, la ventaja de la laparoscopía, sí, uno en primer lugar, ¿no es cierto? Va a ser la tasa de infecciones a nivel del sitio quirúrgico menor, ¿sí? La incidencia de hernias también es menor. El dolor también disminuye, ¿no es cierto? La recuperación del paciente es más temprana. Ya vamos a tener disminución de la producción de adherencias dentro de la cavidad abdominal y por ende de abdomen agudo subclivo posterior. Y es ideal en pacientes obesos donde el acceso abierto es más complicado. Ideal también en pacientes inmunocomprometidos por cuanto va a disminuir el proceso inflamatorio, ¿sí? En pacientes ancianos también nos va
a ayudar porque los pacientes ancianos generalmente disminuye, sí, la fuerza de los músculos intercostales y el problema de eh, que se tienen ellos a veces con las incisiones de la parotomía pueden provocar mucho dolor si es que es una si es que es una supra infraumbilical media. Generalmente esas provocan mayor dolor y por ende los pacientes pueden necesitar una ventilación prolongada. Pero aquí también tenemos una contraindicación relativa, porque hay muchas veces que también la laparoscopía, como amerita también anestesia general, sí, podemos mejorar un poco el dolor, que la incisión va a ser menor, pero en cambio podemos tener complicaciones a nivel de válvula cardíaca, falla cardíaca, procesos circulatorios que nos pueden en cambio complicar. Entonces aquí, aquí es es una indicación relativa en los pacientes ancianos, tanto en la laparoscopía como abierta, de acuerdo a la condición del paciente y a las comorbilidades que tenga ese, esa persona. Ya, entonces ahí tenemos la apendicectomía convencional. Entonces, una vez que hemos elegido la incisión, vamos por piel, ¿sí? Entonces ahí tenemos los cortes de McBurney, de Rocky Davis, de lo que les indicaba, ¿sí? Entonces, vamos por piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, ¿sí? Llegamos a los músculos en las incisiones transversales, ¿sí? Generalmente, y en la laparotomía nunca los cortamos. A los músculos nunca los cortamos, solo los divulsionamos con la pinza de Kelly y los hacemos al ladito, ¿sí? Los vamos haciendo al ladito. Luego llegamos a peritoneo, ¿sí? Luego una vez que llegamos a peritoneo, llegamos a cavidad abdominal, localizamos el apéndice, ¿sí? Procedemos a ligar, como ven ustedes ahí en el gráfico A, ¿sí? A ligar, ustedes ven esas dos pinzas de Kelly, como el procedimiento es el mismo, tanto en abierto como en laparoscópico, ¿sí? Entonces la ligadura de la arteria apendicular, ¿sí? Posteriormente la liberación de la base apendicular a nivel del ciego, la ligadura, corte y sección del apéndice, ¿sí? Y eso es todo. ¿Sí? Anteriormente existía la formación para disminuir los riesgos entre dejar solo muñón o dejar jareta. La jareta, como ustedes ven, es una bolsita que se forma alrededor del apéndice, ¿sí? Para introducirla, para evitar en caso que se perfore o se fistulice, ¿sí? El contenido vaya adentro y no salga afuera. Pero en realidad en la práctica se ha descubierto que los mismos riesgos de complicaciones existen tanto en la formación del muñón como en la jareta. Entonces prácticamente la jareta se está abandonando. Y con la cirugía laparoscópica, donde ustedes ven que solo dejamos el clip o ligadura, prácticamente solo queda el muñón y no hemos tenido problemas, ¿no? Entonces, esas las nuevas intervenciones por cirugía laparoscópica prácticamente destruyeron lo que es la formación de las jaretas en ese tipo de pacientes. Ahí tenemos un gráfico de la técnica quirúrgica, ¿sí? Nuevamente, piel tejido celular subcutáneo, ustedes pueden ir viendo por fases cómo va abriendo en el ano, ¿cierto? El corte, en el B, ustedes ven ahí cómo va seccionando los músculos, ¿sí? Cómo los va divulsionando en el C, ¿sí? En el C, D, cómo se van abriendo y hasta que ubica en el gráfico, o sea, en el gráfico E, sí, en el gráfico E ubica ya el peritoneo, ¿sí? Secciona el peritoneo y en el F ya empieza ya a buscar, ya empiezan a asomar ya el apéndice con el ciego, ¿sí? Procede a hacer el procedimiento que hablamos y luego a suturar, ¿no? Luego a cerrar y aproximar los músculos. Y tenemos unos gráficos más claros, ¿sí? Ustedes pueden ver en este gráfico cuando dice apertura de peritoneo. Aquí es donde tenemos que tener cuidado nosotros cuando abrimos, de no ir a hacer cortes muy profundos porque a veces está pegado ahí el intestino o el ciego. Entonces ahí vamos de forma suave, si también dice que con una tijera vamos cortando lentamente el peritoneo. A veces metemos el dedo y ven ustedes cómo se accede a la cavidad, es la cavidad. Tanto que se abre el peritoneo, ustedes tienen acceso a la cavidad, ya pueden verlo, ¿no? Entonces, una vez que han abierto la cavidad, ya pueden ver el apéndice, ubicamos las líneas y ubicamos ahí donde está emergiendo el apéndice claro. Ustedes pueden ver aquí, ya se le está extrayendo, ¿sí? Se la saca, ¿sí? Se exterioriza el apéndice, ¿sí? Luego se hace la ligadura del mesoapendicular. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico en blanco y negro como tiene la prioridad de legalizar el borde libre de la mesoapendicular, por donde camina la arteria apendicular, cambio de la ileocólica, que a su vez tiene la mesentérica superior, ¿sí? Donde hay que ligarla. Entonces ustedes ven cómo se va ligando y se corta en ese nivel, ahí hay que hacer la ligadura, ¿sí? Una vez que se ha hecho la ligadura del meso y la arteria apendicular, ¿sí? Se ubica la base apendicular. Ustedes van a ver que de repente, como hay aquí coprolitos, con una pinza nosotros hacemos
como un ordeño, sabemos decir, se llama copotripsia. Nosotros hacemos como un ordeño, generalmente ahí llevamos los fecalitos o la obstrucción, la llevamos hacia arriba para que quede libre y facilite el cierre en ese nivel, ¿sí? Entonces pueden ver ahí cómo se hace la ligadura y la formación del muñón o jarete de acuerdo a la condición del cirujano. En la apendicectomía laparoscópica, el procedimiento es lo mismo, lo único que cambia es el acceso. Sí, hacemos lo mismo en la laparoscopia, solamente lo que nos cambia es el acceso, sí, la colocación de los trócares, un trócar umbilical, sí, nosotros en nuestra escuela formamos con un trócar a nivel del ombligo para la cámara de 12 milímetros, un trócar de 10 o 12 milímetros a nivel de la fosa ilíaca izquierda y uno suprapúbico de 5 milímetros, pese que otros tienen otra tendencia generalmente a colocar el de 12 milímetros suprapúbico y el de 5 acá. El de 12, son dos de 12 y uno de 5. El de 12 a nivel de ombligo es para que se introduzca la cámara. El otro de 12 que se coloca a nivel de fosa ilíaca izquierda o suprapúbico es para la extracción del apéndice y poder introducir los clips. Y el otro de 5 milímetros. ¿Ya? Entonces eso es cómo se hace, ¿sí? Y ahí el procedimiento, como ustedes ven, es el mismo. Ya les indiqué, localizamos el apéndice de acuerdo a las referencias anatómicas que hablamos, lo que les indiqué, ¿no es cierto? Sí, buscamos el mesoapendicular, tienen que clipar y ligar esa arteria apendicular, sea con los vellos de electrocauterización con ligature o con clip o con ligadura, ¿sí? Ir a la base apendicular, cliparla, ligarla, ¿sí? Y extraer el apéndice, ¿no? Entonces el tratamiento es el mismo. En los casos de apendicitis complicada, como les indicaba, los plastrones, eso no va a ser tan fácil, ¿no? Esto va a estar montado todo el epiplo, un solo bulto, digerido, solo pus, solo heces, pura glera, no permite ver. Entonces muchas veces lo único que hacemos es lavar y dejar un dren ahí, lo que les indicaba del plastrón. O si no, podemos terminar con iliostomías o colostomías de acuerdo al grado de complejidad que se tenga de la, de la cirugía, ¿no? De acuerdo a esto, vamos a tener, ¿no es cierto?, los problemas más comunes, que son las infecciones en el sitio operatorio, ¿sí? Puede infectar la herida, se puede presentar posterior a la infección, pueden venir hernias, un hilio paralítico de acuerdo a la cantidad de que lavamos o no. Por eso revisamos siempre en el protocolo operatorio si hemos hecho lavado o no. Si hemos hecho un lavado solamente con unos milos localizados, generalmente va a haber un hilio paralítico, el paciente no va a poder comer durante unas 24 48 horas. Si hemos lavado todo el abdomen y hemos ordenado los intestinos y hemos sacado todos los intestinos y es una laparotomía grande, donde hemos estado con una peritonitis y hemos tenido que lavar todo el abdomen, vamos a tener un hilio prolongado que puede llegar de 3 hasta 5 días, en el cual el paciente va a estar produciendo por la zona nasogástrica, si come algo vomita, entonces no le damos de comer, el abdomen va a estar distendido, va a estar distendido, tenso, no va a poder eliminar gases, es lo que se conoce como hilio prolongado y va a estar en relación al procedimiento quirúrgico, ¿sí? A la complicación que se tuvo también ahí y de acuerdo a la infección que se tiene. La hemorragia que se puede presentar, un hemoperitoneo, si se nos va a la arteria pendicular, y la discencia de muñón, que es la más común, la que se nos puede zafar el, como les indicaba, la sitio de ligadura de la fascia pendicular y pueden salir las heces en ese lado. Dentro de lo que es la infección del sitio quirúrgico, lo más común es la infección de herida, el absceso residual, ¿sí? Entonces, generalmente esto se soluciona con curaciones. Nada más, ¿sí? Con curaciones, a veces el paciente lo que tiene es dolor a nivel de la herida se pone roja, eritematosa, y ustedes ven que empiezan a ver que sale por ahí un drenaje purulento. Si sale un líquido claro, sí, si sale un líquido amarillento, generalmente se llama seroma, ¿sí? Entonces solamente lo drenamos y se acabó todo. Pero si ya sale de mal olor y color amarillo, ya eso sí, ya es espeso, ¿sí? Entonces ese generalmente tiene que ver con infección. Entonces diferenciar bien entre lo que es seroma y lo que es infección. Por ejemplo, en este caso sí es una infección, ahí vemos que sale pus. Pero si solamente me sale un líquido cristalino amarillento, sí, muchas veces solamente es el seroma. No tengo para qué abrir toda la herida, solo drenarlo. Lo dreno y se alivia el caso. Pero en este caso que estoy afectado, sí me va a tocar abrir la herida, hacer curaciones, sí, dar antibiótico en caso que lo amerite, sí, en caso que lo amerite, y hasta que cierre la herida. Sí, pueden presentarse abscesos residuales, tanto que pueden estar dentro del abdomen, que pueden ameritar drenajes, una reintervención operatoria. Entonces, dentro de lo que son las complicaciones, cuando ponen ustedes complicaciones que pueden presentarse, entonces ya tenemos, ¿cierto? Infecciones, ustedes ya colocan ahí, dentro de lo que es la parte quirúrgica, infecciones de herida,
¿sí? Luego colocan ciertas colecciones, a veces que se pueden formar, ¿sí? Que pueden ameritar una resolución quirúrgica, ¿sí? Antibióticos o drenajes, o un drenaje guiado. Entonces tenemos dentro de esa complicación la formación de los abscesos residuales, abscesos o colecciones abdominales que pueden ameritar tratamiento con antibiótico. Tenemos la presencia de hilio paralítico que puede presentarse, ¿sí? En estos casos, de acuerdo también al grado de complejidad, puede dar una obstrucción, ¿no es cierto? Un hilio prolongado que a veces también es que tenemos presencia de, si se forman en forma temprana, gleras urinopurulentas que pueden formar bandas, ¿sí? Puede terminar provocándonos una obstrucción intestinal, ¿sí? Aquí vemos claramente, por ejemplo, cómo nos está dando ya, cómo nos empieza a dar procesos obstructivos. A veces se forman obstrucciones por bandas fibrosas bandas fibrosas de adherencias que se forman a veces muy temprano y pueden formarse en reportado casos desde las 48 horas, sí, hasta los 20 años, que nos pueden dar procesos de abdomen agudo obstructivo posterior a una cirugía. Entonces puede presentarse en forma temprana como en forma tardía, ¿ya? Entonces ahí están los manejos, el hemoperitoneo, tener presente ustedes siempre. Yo tengo un paciente que operé en una apendicitis aguda fase 2, el día de mañana tiene que estar mejor, o sea, el abdomen tiene que ser suave. Así el paciente me haya vomitado tal vez por reacción de anestésico o algo. Pero si yo veo que el abdomen está tenso, duro, el paciente no se puede movilizar, le palpo el abdomen y hay signos de irritación peritoneal franco, ¿sí? Francos. El paciente está mal, está sudoroso, taquicárdico. No, yo leo los hallazgos y dice que la anatomía fue complicada, hubo un edema, un edema del mesoapendicular, leo cirugía complicada, plastrón, absceso, y veo que el paciente se me está descompensando dentro de lo que es la evolución, ya no camina por su evolución normal. Tengo que descartar y pensar si es que el paciente me está haciendo signos de shock hipovolémico en que se fue la arteria apendicular, la ligadura de la arteria apendicular. ¿Ya? Y en otros casos también que se fugó del muñón, que se zafó los clips o la ligadura del muñón, ¿sí? Y que está saliendo eso y estoy con peritonismo. Por eso la importancia de los drenajes. Muchas veces nosotros, en esos casos que tenemos complejidades, preferimos dejar un dren para que nos avise y no estar, y de todas maneras darnos cierto grado de tranquilidad en lo que es la evolución del paciente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, cuando tenemos miedo de que nos ocurra esto, ustedes ven que dejamos los drenajes, porque si yo tengo dejo un drenaje y el paciente se me presenta un hemoperitoneo, por ahí va a salir sangre, ¿no es cierto? Entonces, una sangre que no coagula y va a ser evidente. Entonces, podemos diagnosticar. Si veo que empieza a salir este, sé que se me fue ese muñón, ¿sí? Entonces, el DREN en esos casos nos ayuda mucho cuando tenemos complicaciones. Tenemos peritoneo, entonces tener cuidado, ¿sí? Entonces ahí podemos ver un gráfico por cómo es lo que esto nos puede dar los sangrados, ¿no? A veces nos ha tocado algunos casos de reintervenir que han presentado un peritoneo, donde se han ido las ligaduras de la arteria pendicular y hemos tenido que reintervenir por estas situaciones. Bueno, eso es lo que hablamos sobre lo que es la apendicitis, el manejo ya hospitalario, como ustedes pueden ver. Sí, entonces así ustedes pueden realizar mejor una evolución de un paciente, saber lo que les puede pasar, las infecciones de heridas, saber que pueden tener un hemoperitoneo, una fístula fecal, saber en la fase uno fase 2 se van a ir a la casa, el que 3, 4 tienen que estar con antibiótico. Entonces ustedes ya su plan